Una práctica común en todas las ciencias es intentar explicar fenómenos naturales mediante modelos. Por ejemplo, decimos que la Tierra tiene forma esferoide y gira sobre su eje norte-sur. Este modelo nos permite explicar por qué desaparece un barco en el horizonte, nos permite explicar la sucesión de los días y las noches, entre otros hechos observados. También nos permite predecir sucesos que aún no fueron observados, como por ejemplo la hora del amanecer en Buenos Aires el miércoles de la semana que viene. Frecuentemente los modelos conceptuales pueden ser expresados matemáticamente, como el que representa la relación entre el volumen, el número de moles y la temperatura de un gas con la presión a la que es sometido. ¿Se acuerdan? P por V es igual a nRT, ¿no? El modelo es una representación simplificada de una porción de la realidad. En estadística, el modelo habitual para describir la naturaleza de una observación consta de una media más un error. Este es un modelo lineal aditivo. La media puede comprender solo el parámetro mu o bien puede estar compuesta de una suma de parámetros. Los supuestos con respecto a los parámetros y los errores dependen de cada problema, pero son muy importantes. Un supuesto mínimo es que los errores son aleatorios. Esto significa que la población de las observaciones Y se muestre aleatoriamente. Esto hace que el modelo resulte estadístico en lugar de determinista. Los epsilon sub k pertenecen a una población que tiene media cero y son función de la varianza de la población, sigma cuadrado, ya que miden cuán lejos se encuentra cada observación con respecto a la media de su población. Para muestras de varias poblaciones con medias posiblemente diferentes, por ejemplo en respuesta a distintos tratamientos, pero con varianza común, la composición de una observación se expresa como mu sub i, la media de la población I, ¿se acuerdan? La media del tratamiento I denominábamos mu sub i, más epsilon sub i k, ¿sí? Epsilon sub i k es el error, o sea, la distancia con respecto a la media que presenta la observación I sub i k. Es decir, la observación, ¿por qué la llamamos sub IK? Referimos a que es de la subpoblación y la repetición K. Entonces, I varía de 1 hasta el número de tratamientos, por ejemplo, en los modelos que vimos hasta ahora, y K desde 1 hasta el número de repeticiones. Los epsilon sub IK son independientes entre sí, provienen de una misma población con media cero y varianza sigma cuadrado. También podemos escribir a mu sub i, la media de la población I, como una media general mu más el efecto de pertenecer a la población I, o al efecto del tratamiento I. ¿Se acuerdan cómo habíamos escrito los modelos verbales al comienzo de nuestro curso? Decíamos, la respuesta en cada unidad experimental la entendemos como la suma de una constante, una media general, más el efecto del tratamiento, más el error. El modelo explica la repetición késima del tratamiento iésimo como compuesta por una media general más una componente tau sub i, así vamos a llamar al efecto de tratamiento, que es propia del respectivo tratamiento tau, más un elemento aleatorio de variación, epsilon sub i k, propio de cada observación. El valor t indica el número de tratamientos, el valor r el número de repeticiones, o sea, observaciones en cada tratamiento. Los supuestos de este modelo son que los epsilon sub i k son independientes entre sí, tienen la misma distribución,
provienen de una sola población que tiene media cero y varianza sigma cuadrado igual para todos. Para el problema de los fertilizantes en Grindelia chiloensis, los estimadores de las medias de los tratamientos son esos que están presentados ahí, ¿sí? Para mu1 es la media que habíamos calculado para todas las parcelas que recibieron el fertilizante 1. El estimador de mu2 igual, es la media muestral. El estimador de mu3 es la media muestral también de las 10 parcelas que recibieron el fertilizante 3. El estimador de la media general mu, ¿sí? Ese valor de 4,53. Y el estimador de la varianza es cuadrado medio del error, tal como calculamos antes, ¿sí? Era suma de cuadrados del error sobre grados de libertad del error. Eso da 0,519. Y fíjense que tenemos un estimador de la varianza común para todos los tratamientos. Recordemos que hicimos el supuesto de que todos los tratamientos tienen la misma varianza. Eso es lo que nos autoriza a estimar una varianza para todos juntos a través del cuadrado medio del error. Y los estimadores de los efectos de tratamientos, ven que tenemos, por ejemplo, tau sub 1, efecto del tratamiento 1, es el promedio del tratamiento 1 estimado en el experimento, que es ese que teníamos ahí arriba, 5,405, menos el promedio de todo el experimento, de la biomasa de todas las plantas de Grindelia del experimento, que era 4,53. Eso quiere decir 0,875 es la diferencia entre el tratamiento 1 y la media general. Bueno, de la misma manera se calculan los estimadores de los efectos de tratamientos para los otros dos fertilizantes. Entonces, debemos establecer un modelo de comportamiento que podemos formalizar matemáticamente, estimar los parámetros del modelo. Después deseamos contrastar la hipótesis de igualdad de medias de los tratamientos y después deberíamos verificar el cumplimiento de los supuestos, porque venimos haciendo supuestos para el modelo, que son los que garantizan que la prueba de hipótesis sea válida, que el valor P que calculamos sea el correcto, que se mantenga el nivel de significación de la prueba, que todo lo que estamos diciendo sea verdad, ¿no? La hipótesis nula que estamos interesados en poner a prueba postula que las medias poblacionales de la variable respuesta correspondientes a los distintos tratamientos son todas iguales y la alternativa postula que al menos alguna difiere. De la misma manera, podemos escribir la hipótesis nula en términos de los efectos de tratamientos, ¿sí? La prueba que nosotros proponíamos, que es la que está aquí a la derecha, la hipótesis nula de todas las medias de tratamiento son iguales, es equivalente a la que está a la izquierda un poquito más arriba, donde dice los tau sub i, los efectos de los tratamientos son 0. Para i, variando de uno en uno, o sea, para todos los tratamientos, los efectos de los tratamientos son 0. Lo mismo para la alternativa que decía alguna media es diferente, es equivalente, decirlo en términos de los efectos de tratamiento, algún tau i es distinto de 0. El esquema que vemos acá representa las distribuciones poblacionales de la variable respuesta cuando la hipótesis nula es falsa, es decir, cuando los distintos tratamientos producen efectos diferentes sobre la respuesta estudiada. ¿Sí? Es la hipótesis alternativa, es un gráfico que describe una posible, ¿sí?, realidad poblacional cuando la hipótesis alternativa es verdad. El modelo que incluye los parámetros tau i es válido para ambas situaciones, la que postula la hipótesis nula y la que postula la hipótesis alternativa. Solo que cuando la hipótesis nula es verdadera, todos los tau i son iguales a 0.
¿Sí? Acá tenemos una situación en la cual los tau i, que representan la distancia entre los mu sub i y la media general mu, ¿ven? Ahí arriba está tau 1, hacia la izquierda. Tenemos tau 2, es un valor positivo hacia la derecha. Tau 3 es otro negativo pequeño, ¿sí? En esta alternativa propuesta. ¿Sí? Entonces, si la hipótesis nula fuera cierta, lo que desaparecería en el modelo porque colapsa en cero son los tau i. Los tau i serían cero. Entonces, bueno, estaría bueno que el estudiante ahora se proponga hacer mismo dibujo para la hipótesis nula, ¿sí? O sea, la misma figura, pero que represente el caso en que la hipótesis nula es verdad. Estas hipótesis se ponen a prueba mediante el análisis de varianza de un solo factor, como lo presentamos antes. Aparentemente nada cambió al desglosar la media de cada tratamiento en media general y efectos del tratamiento, ya que es absolutamente equivalente poner a prueba que las medias son iguales entre sí o que los efectos de tratamiento son nulos. Pareciera que esa nueva formulación de las hipótesis asociadas a los efectos de tratamientos que aparece en el modelo es una complicación inútil, ya que efectivamente en este caso no agregó ninguna información. Probar que los tau i sean cero en lugar de probar que las mu sean iguales entre sí. Pero la verdadera utilidad es separar los efectos asociados a distintas fuentes de variación, o sea, particionar la media de los tratamientos en partecitas debidas a distintas fuentes. Eso se va a hacer evidente cuando se traten problemas más complejos. Si el experimento se repitiera indefinidamente y se promediaran los cuadrados medios observados de todas esas veces que se repite el experimento, obtendríamos los valores que se denominan valores esperados de los cuadrados medios. Para un experimento en particular, se obtienen los cuadrados medios que son estimadores de esos valores esperados. No vamos a presentar aquí la demostración matemática de esta afirmación. Esa se puede encontrar en muchos textos, solo vamos a subrayar que la demostración se fundamenta en los supuestos de independencia entre las observaciones y de homogeneidad de varianzas entre los tratamientos. Fíjense entonces que la esperanza de cuadrados medios de los tratamientos es igual a sigma cuadrado, la varianza, más R, número de repeticiones, que multiplica a suma de los tau i, efectos de tratamientos, al cuadrado, sobre t menos 1. Elevados al cuadrado quiere decir que si elevamos al cuadrado antes de sumar, eso es un valor positivo siempre. ¿Sí? Y eso está multiplicado por R. Miremoslo, prestémosle atención a eso, porque es muy interesante cómo actúa R de amplificador de los efectos de tratamientos ahí. Y bueno, si nos ponemos a mirar dentro de los grupos, el cuadrado medio del error, ¿quién es su valor esperado? Es sigma cuadrado solo. O sea, cuando la hipótesis nula es verdadera, los efectos de tratamiento son todos nulos, fíjense, la esperanza de cuadrados medios de tratamientos se le cae el segundo término, ¿sí? Si son todos ceros los tau, ese término desaparece y queda solo sigma cuadrado. Entonces, eso quiere decir que si la hipótesis nula es verdad, los cuadrados medios correspondientes a las dos fuentes de variación de este modelo estiman la misma varianza. El fundamento del criterio de la prueba F, que es cociente de cuadrado medio de tratamiento sobre cuadrado medio del error, es la comparación de dos varianzas muestrales independientes que son estimadores de la misma varianza común cuando la hipótesis nula es verdadera. En este punto se requiere asumir que las poblaciones siguen la distribución normal. ¿Se acuerdan que hace un rato asumimos que las varianzas son homogéneas y que las observaciones son independientes? Ahora le agregamos que además tienen que tener distribución normal. Si se puede realizar
el supuesto de distribución normal, entonces la distribución de cociente de dos varianzas de poblaciones normales, cuando es verdadera la hipótesis nula, o sea que son poblaciones iguales, sigue una distribución de probabilidad F. Valores grandes del cociente son poco usuales si la hipótesis nula es verdad, ¿sí? Porque postulamos, si la hipótesis nula es verdad, este cociente debería ser aproximadamente igual a 1. En cambio, si tenemos valores grandes del cociente, esos van a tener poca probabilidad de ocurrir cuando la hipótesis nula es verdadera, por lo cual la posibilidad de detectar una diferencia aumenta a medida que la diferencia real entre los tratamientos se hace mayor, porque cuando la hipótesis nula es falsa, algún tau i es distinto de 0. O sea, al menos un tau i es distinto de 0, alguna media poblacional va a ser distinta de las demás. Entonces el numerador de f se amplía dando lugar a un valor del cociente mayor al que se esperaría si la hipótesis nula fuera verdad. Esto sugiere que el cociente de cuadrados medios es un buen criterio para probar la hipótesis nula de que las medias poblacionales son las mismas en todos los tratamientos, es decir, que los efectos de los tratamientos son 0. La región crítica claramente estará situada al extremo superior de la distribución, a la derecha. Recordamos los supuestos que dan validez a la interpretación de los resultados. Primero, independencia de los errores experimentales. Segundo, varianzas homogéneas. Tercero, distribución normal de la variable respuesta. Más adelante veremos alguna manera de validar el cumplimiento de los supuestos. Pero, por ahora claramente, uno debe asumirlos de entrada. Cuando escribe su modelo, ya tiene los supuestos asociados al modelo. Si uno cree que en su caso no se verifica el cumplimiento de los supuestos, debería estar pensando en algún otro tipo de modelo ya de entrada. Mediante el análisis de varianza se rechazó la hipótesis nula de igualdad entre medidas de tratamientos, pero claramente no sabemos cuáles son las medias que difieren significativamente entre sí, ¿sí? En el próximo capítulo veremos comparaciones múltiples. Por ahora, lo que aprendimos a hacer, podríamos ya ir ensayando de hacerlo en Infostat, y acá vemos cómo se entra la información al estilo de una base de datos. Cada renglón es una de las observaciones. Por ahora, en este modelo sencillo solo tenemos dos columnas que indican qué tratamiento recibió cada unidad experimental y qué variable respuesta se obtuvo, la observación de la respuesta que se obtuvo en cada unidad experimental. Como ven aquí, tenemos 10 renglones para el primer tratamiento, 10 para el segundo, 10 para el tercero. Ahí volcamos la información, entramos al menú principal, estadísticas. Dentro de estadísticas, análisis de la varianza. Allí le decimos variable dependiente, el título que le hayamos puesto a la columna de la respuesta, en este caso es rendimiento. Variable de clasificación, el título que le pusimos a la predictora, ¿sí? A los tratamientos, que en este caso es fertilizante. Y después entramos a modelo, comparaciones, contrastes, aceptar. Y vamos a tener el resultado del análisis de varianza. En la formulación de cada modelo vimos que deben aparecer los parámetros poblacionales relevantes para el objetivo que impulsa el experimento, ya que el procedimiento que permite contestar las preguntas de interés es la prueba de hipótesis referida a los parámetros del modelo. De esta forma, el modelo estadístico vincula los objetivos del estudio con el diseño del experimento y con el análisis de los datos. Las pruebas de hipótesis acerca de los parámetros de los modelos lineales solo tienen validez si se cumplen los supuestos asociados a cada modelo.
En general, los modelos que se presentan en este curso comparten varios de los supuestos referidos a la distribución de los errores: independencia, distribución normal con media cero y varianzas homogéneas entre tratamientos. Una etapa muy importante en el análisis de los resultados de los experimentos consiste en verificar el cumplimiento de estos supuestos. Una vez que se ha planteado un modelo particular, es posible establecer qué parámetros se están estimando, cuándo se calculan los diferentes cuadrados medios y decidir en consecuencia cómo construir los cocientes de cuadrados medios que generen el valor de f adecuado para probar las hipótesis de interés. Eso nos permitirá comparar, contrastar los resultados del experimento con las predicciones del investigador, y de allí saldrán las conclusiones acerca de sus preguntas y seguramente se generarán nuevas